Otra vez saludo, buenos días. Feliz año a todos los hermanos. Bueno, ya saben, este año dice la Biblia que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que ya está más cerca. Jesucristo viene. Todavía seguimos repitiendo el mismo mensaje que aprendimos del comienzo y perseveramos en la gracia hasta que Él venga. Amén. Bueno, esta mañana quiero hablarles acerca de un tema que se llama manteniendo la gracia. Y quiero saludar a los que están conectados también con nosotros. Y vamos a hablar de cómo mantener la gracia de Dios. Esto implica que la gracia de Dios, y vamos a usar un texto que está aquí en el libro de los Hebreos capítulo 12, y este título implica que la gracia puede dejarse de alcanzar. Entonces quiero que mire conmigo el texto, el versículo 15 dice, mirad bien, mire esa expresión, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Bueno, quiero que se fijen esto. Dice aquí, mirad bien. Y luego dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Así que fíjese usted que la gracia de Dios puede dejarse de alcanzar. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ustedes son unos necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Así que es posible que gente cristiana comience en el Espíritu y termine en la carne. Y es posible que gente deje de alcanzar la gracia de Dios. Y voy a tratar de explicar esta mañana en qué consiste dejar de alcanzar la gracia de Dios. Entonces quiero que leamos una porción completa aquí, que es Hebreos capítulo 12, versículo 12 hasta el 17. Vamos a leer esta porción completa. Vamos a hablar del contexto donde se da esta expresión, y luego vamos a hablar de considerar algunas cosas que son importantes. Señor, abrimos nuestro corazón esta mañana a tu palabra, a tu espíritu. Señor, gracias por lo que has hecho con nosotros, por la iglesia, por tu iglesia. Gracias, Señor, y esta mañana edifica nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos crecer en ti, Señor, en tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces esta porción, capítulo 12 de los Hebreos, el versículo 12 al 17. Vamos a leerlo. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Esta historia que se nos está hablando aquí y esta exhortación nos sirve para ilustrar lo que vamos a hablar. Quiero decirles que la Biblia dice que lo que se pasó en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos ejemplos que ellos cayeron. Dice, todo lo que sucedió a ellos es un ejemplo para nosotros, no es una imitación. Uno no puede imitar el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, pero sí es un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos o no vayamos a caer en las mismas cosas que los judíos cayeron, sino que entendamos cómo es la gracia y cómo es la realidad de la gracia. Entonces quiero que nos fijemos en primer lugar en este versículo 12. Tiene una frasecita que dice, por lo cual. Si quiere subrayarla en su Biblia, dice por lo cual. Esta palabra por lo cual alude al contexto, es decir, habla de lo que viene de atrás. Ese por lo cual es como una conclusión. Entonces, cuando yo comienzo a hablar de lo que voy a hablar aquí, me obliga a ir hacia atrás al contexto, porque por eso dice aquí por lo cual. Si yo voy a hacer una interpretación sana de la Biblia, entonces tengo que ir hacia atrás. Así que lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es ir hacia atrás a revisar de dónde sale lo que se nos va a hablar acerca de la gracia. Déjeme decir algo antes de ir hacia atrás. A veces pensamos nosotros que todas las cosas le salieron color de rosa a las personas exitosas y que no pasaron ningún proceso de sufrimiento, sino que todo les salió bien. Ahora, ninguno de nosotros queremos pasar el sufrimiento, las pruebas, el castigo, el rechazo. Yo no lo quiero. Yo quiero de una vez llegar a la cúspide. Es lo que la gente quiere. Entonces hay personas que piensan que todo le salió color de rosa a las personas que son exitosas, porque solo ven el momento, no ven todo lo que pasó atrás. Y a veces nos pasa eso a nosotros, no consideramos el recorrido de las personas que vienen de atrás. Así, cuando la Biblia dice por lo cual, debe usted entender que aquí hay alude aquí a un pasado. Y si vamos hacia atrás, usted puede mirar el libro de los Hebreos capítulo 11 y va a encontrar a los héroes de la fe ahí en el capítulo 11. Usted sabe, ese es como la alfombra roja de los que están en el cielo, el capítulo 11 de los Hebreos. Entonces, por ejemplo, este capítulo 11 dice aquí, habla de Abel. El capítulo 11 de los Hebreos habla de Abraham y habla también de Noé, quien por muchos años construyó un arca por la fe y condenó al mundo por esa fe. Usted sabe, nadie creía que Noé, porque como no veían llover en ese tiempo, entonces nadie podía creer que iba a caer un diluvio de aguas. La gente pensaba, ¿cómo es eso? Y Noé predicaba y construía el arca en que su familia se salvó. Pero Noé fue un héroe de fe. Pero también habla la Biblia aquí de Abraham. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero que fue obediente. Habla aquí, la Biblia habla de Sara, habla aquí aquí voy mirando aquí, habla de Jacob y Esaú. Mire, como vamos a hablar de Esaú ahorita más tarde,
aquí dice que Jacob fue bendecido por Isaac. Y aquí habla de José, quien fue un gran héroe de la fe, por Moisés, habla de Moisés. Aquí habla de Daniel, que dice la Biblia que taparon bocas de leones. Entonces, cuando yo miro en el libro de los Hebreos toda esa cantidad de hombres exitosos en fe, yo digo, venga, esto es un reto para mí grande, ¿no? Y pienso, ¿y entonces dónde quedo yo? Pero Hebreos tiene una segunda parte. Mire que el versículo 32 de los Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección. Pero hay una frase aquí que dice más otros. Sé que Hebreo está dividido en dos partes: unos los que alcanzaron mediante la fe, pero también los que no alcanzaron. Dice más otros, y esos otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron errantes de aquí para allá, de los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, escuche, todos estos, los exitosos y los aparentemente no exitosos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces fíjese que el capítulo 11 de los Hebreos se divide en tres partes. Primero, los exitosos en fe. Segundo, los que no fueron exitosos aparentemente. Y tercero, nosotros. Entonces, yo quisiera pertenecer al grupo de los grandes exitosos de fe, pero no estoy en ese grupo. No me gustaría pertenecer en el grupo de los que fueron aparentemente derrotados en fe. Porque si usted mira hoy, con la doctrina de la prosperidad que se predica, si alguno está, voy a leer lo que dice aquí: si alguno está en vituperios y azotes, en prisiones y cárceles, si es apedreado o aserrado, está en una desgracia para algunos predicadores. Pero aquí la Biblia dice que no es así. Quiero decirles un concepto aquí: la fe no depende del estado en que usted se encuentre. La fe es su estado espiritual, no implica si tiene o no tiene. La fe no implica si usted tiene o no tiene. La fe implica su estado espiritual. Entonces fíjese que aquí dice: y todos estos, pero luego dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Entonces, la primera consideración a la que nos lleva este capítulo 12, cuando dice por lo cual, está hablando de los héroes de la fe, de la gente que caminó su vida por fe. Y la primera cosa que tenemos que usted y yo hablar aquí es que nosotros estamos aquí en un recorrido de fe, en una relación con Dios, de fe. Y independientemente de lo que le pase a su vida, si el año 2021 o si algo le pasó, no, espere, me quito este saco que está haciendo mucho calor. Entonces, independientemente, mis queridos hermanos, que si usted tuvo alguna pérdida de alguien por COVID o no, porque hoy tenemos algunas divisiones en la fe. Y es que, por ejemplo, alguien dice: Dios está conmigo porque no me ha pasado nada. Bueno, y entonces a los que se les murió alguien, Dios no estaba con ellos. Entonces ahí entramos en una disyuntiva. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Sí estaba o no estaba?
Y algunos dicen, yo no me mando a vacunar porque Dios está conmigo, yo tengo fe, y los que se vacunan son unos incrédulos. Y uno dice, ¿cómo así? Pero esos que se vacunan sí mandaron a vacunar a los hijos contra el sarampión, no deben de vacunar absolutamente ninguna vacuna. Entonces la gente tiende a dividirnos a nosotros en sus conceptos mentales. Pero déjenme decirles que la Biblia es una. Hay héroes de fe exitosos que no les pasó nada a pesar del COVID, pero hay otros que fueron muertos por el COVID y igual tenían fe. Pero es que somos nosotros. Dice la Biblia, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Entonces, ¿cómo es su caminar con Dios? Fíjese usted, aquí se nos pone de ejemplo a David, a Daniel, a Moisés, y a los que perdieron, las mujeres, los que fueron aserrados. Pero dice la Biblia, y usted y nosotros, ¿cómo es su caminar diario de fe con Dios? Eso es muy importante. Independientemente de todas las cosas que le pasen, todos no somos iguales. Iba yo caminando con un cuñado un día por aquí y iba hablando con él, y él miró para el piso y se encontró 20,000 pesos y yo no. Eran para él, no eran para mí. Es para que vea, todos no somos iguales. Él se encontró los 20,000 pesos. Pero el otro día yo me arrollé a orar y me encontré 500. Y me di cuenta que orar paga. Bueno, escúcheme. ¿Quién es usted en relación de su fe? Eso es que es importante. Pero en segundo, hay otra consideración aquí, antes que se está hablando aquí de Jesús. Hebreos capítulo 12 nos habla de Jesús como un ejemplo de sufrimiento. Y esto es interesante aquí. Mire, la Biblia no se queda solamente hablándonos a nosotros de lo exitoso, sino mire lo que dice, por ejemplo, aquí, Hebreos 12. Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, puestos, versículo 2, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién tiene que poner los ojos usted? Bueno, no es ni en David, no es en Moisés, no es en Daniel, no es en pareciera que esos fueran más exitosos que Jesús, pero no es en ellos que usted tiene que poner su fe, sino en Jesús. Y no es tampoco en los que fueron derrotados que tiene que poner su fe, ni tampoco usted tiene que poner su fe en los pastores, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo tiene que poner sus ojos? Mire lo que dice aquí. Voy a leer literalmente lo que dice aquí. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo que fue puesto delante de Jesús? Si alguien me dijera, ¿cuál es el gozo que fue puesto delante de Jesús? Hay un texto en Isaías que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? La salvación de todos ustedes, de todos nosotros. Entonces dice que por ese gozo, dice acá, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fíjese que no es gratis nuestra salvación. Sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es decir, no le importó para nada ser rechazado y morir. Pero sigue diciendo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, escúcheme esto, considere a Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, primero, los héroes de la fe. Segundo, Jesús como ejemplo de sufrimiento. Tercero,
habla aquí en Hebreos 12 de la disciplina de Dios sobre nosotros. Es decir, el derecho que tiene Dios Padre sobre sus hijos para disciplinarlos. Entonces aquí considera, aquí por ejemplo dice que usted no puede olvidar la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dos cosas: uno tiene la tendencia a menospreciar la disciplina de Dios y a desmayar cuando es reprendido por Dios. Entonces dice la Biblia, ¿cuál es la razón de eso? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que ¿cuántos no son hijos de Dios aquí? A ver, levanten la mano los que no son hijos de Dios. A ver, ¿sí? Eso, todos dicen que son hijos de Dios. Bien, entonces si ustedes son hijos de Dios, sepan que Dios va a sacar la correa y le va a castigar, le va a reprender. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios Padre busca, es un propósito con usted: salvar su alma. A Dios no le interesa más. En realidad Dios nos provee para que tengamos y vivamos bien. La Biblia dice que Dios nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ese no es el sentido de Cristo, sino su alma. Así que Dios le puede quitar todo a un cristiano para salvarlo y dejarlo en la ruina. Y algunas iglesias dirán: este cristiano está en pecado. Pero es que Dios es el Padre, no nosotros. Entonces Dios, mire, usted no se puede meter en el castigo de los hijos ajenos. Usted como padre tiene el derecho de castigar a sus hijos. Usted dice: no, esos son mis hijos y yo los formo en mi visión, yo los voy a formar. Y entonces usted es el que toma el control sobre el castigo de sus hijos, nadie más. Porque usted a veces castiga a los hijos y la gente: ay, pobrecito el niño. No, usted no. Ahora, en el caso de Dios, cuando somos reprendidos por Él, porque Él como Padre tiene el derecho de reprendernos, y cuando somos reprendidos por Él tenemos la tendencia a desmayar, a desanimarnos. Ay, Dios me reprendió. Ahora, tenemos que hacer una consideración aquí clara, y es cómo Dios castiga, ¿sí? ¿Cómo es la disciplina de Dios? Tenemos que considerar eso. Mi madre decía que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Así que toca considerar cómo es la disciplina de Dios. ¿Cómo son las diferentes maneras en que Dios opera en su disciplina? Mire, no siempre es una enfermedad. Una enfermedad puede ser una disciplina de Dios, pero no siempre es la enfermedad. También puede ser que a usted lo rechacen. Digamos, usted viene a la iglesia y alguien lo rechaza y le dice: no, hermano, usted no. Y usted entonces, Dios puede estarlo disciplinando, pero usted dice: no, es el pastor, es el hermano tal que es envidioso. No, usted tiene que considerar, usted y yo tenemos que considerar cómo es que Dios disciplina. Y como usted y yo no conocemos por la profundidad de Dios, entonces nos toca, cada vez que vaya pasando algo que no nos sale bien a nosotros, tomarlo como es Dios quien está ejerciendo el derecho de padre sobre usted. Y si usted está haciendo un trabajo y se machuca un dedo, y usted dice: ay, Señor, ¿por qué me machuqué el dedo? Y usted dice: gracias, Señor. Y dice: tú me estás reprendiendo. ¿Sí? ¿Estoy claro? Como un niño, teniendo el pensamiento como de un niño, como que usted todo lo toma tan sencillamente que usted puede entender: es Dios quien está detrás, es mi Padre. Ser sensible a la voz del Espíritu no es fácil, y a veces nosotros cerramos nuestro corazón y Dios nos está tocando a la puerta y nosotros no escuchamos. ¿Y Él cómo lo hace? De diferentes maneras, de muchas maneras. Entonces usted tiene que considerar
¿Qué está pasando? Sus hijos no vinieron el 31 a felicitarla. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Eres tú, no son mis hijos. Si usted lo toma al contrario, entonces usted empieza a odiar a sus hijos y a amargarse la vida. Y eso empieza a afectarle a usted. Eso es lo que lo quiero llevar a usted. Todo lo que le pase a usted, la Biblia dice que todo le ayuda para bien. Entonces esto me lleva a que hay que considerar otra cosa, y es la soberanía de Dios, el asunto de la soberanía de Dios en todas las cosas. Usted tiene que considerar que Dios, dice la Biblia, que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y que ni un pajarito cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces, las cosas más pequeñas y mínimas, Dios las tiene en control, hablando de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nada va a suceder que Él no quiera en usted, nada. Entonces usted tiene una pérdida, y usted tiene personas que le quitaron, y usted dice: ay, Señor, estos ladrones, esta gente mala, y usted los maldice. Yo los maldigo, pero yo tengo que considerar también la soberanía de Dios, a decir: no, Señor, eres tú y te doy gracias, tienes un propósito en eso conmigo. Usted tiene que considerar eso. Ahora, esa es la primera parte de mi sermón. Acuérdese, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso dice por lo cual. Aquí vamos a la segunda parte del sermón. Por lo cual, todo eso anterior, tres cosas: los héroes de la fe, el sufrimiento de Jesús y la disciplina de Dios. Usted tiene que considerarla en su vida. Pero fíjese, ¿qué pasa cuando estas cosas no se consideran? ¿Qué pasa cuando estas cosas usted las pasa de largo y no piensa en ellas? Déjeme por lo menos decir qué puede pasar. Un cristiano así, que no considera esto, es estorbado, sus ánimos se le caen y sus fuerzas espirituales se derrumban completamente si él no considera esto. Y estas cosas los pueden apartar de la gracia de Dios. Entonces vamos a la segunda parte de mi sermón. Ya dije que si usted no considera las tres cosas anteriores, usted va a ser estorbado en su ánimo y se va a cansar y va a desmayar. Uno puede preguntarse por qué razón tanta gente viene a la iglesia y no persevera hasta el final. Ayer me llamó un señor, recién yo fui pastor de Fusagasugá hace casi 40 años. Yo hice una campaña y yo me gané a un hombre, él es mayor que yo, él tiene 80 años, y yo me lo gané para Cristo. Él tiene 80 años, él me dice a mí papá, ¿cómo les parece? Y ayer me llamó a desearme el feliz año. O sea, él hace 40 años es cristiano, y él es firme cristiano. Espero que él vaya, cuando muera, vaya a estar con el Señor. Tiene 80 años, pasó el COVID, le dio COVID y lo pasó, está bien, gracias a Dios. Pero ¿a qué voy con eso? En que la vida cristiana no es así toda. Yo veo gente que ha venido a la iglesia y ha estado 15 años sirviendo al Señor, ayudando, dando sus diezmos, y después se fueron al mundo, desmayaron. ¿Y sabe por qué? Porque les hace falta un refuerzo de esto. Me di cuenta que los campesinos tienen una lucha todos los días con la maleza en sus cultivos, y todos los días toca madrugar a tener una lucha y limpiar la maleza. La maleza crece sin que usted le eche abono, crece en las condiciones cualquiera. En cambio, la semilla sí toca cuidarla. Entonces la maleza toca estarla quitando todo el tiempo. Y ese es el trabajo pastoral,
Tengo que estar quitando la maleza del corazón de los hermanos con una peinilla bien afilada que se llama la palabra de Dios, una espada bien afilada. Quite todos los días la maleza y vele, porque hay malezas que crecen en el corazón nuestro, porque no entendemos conceptos claros y no estamos metidos en la palabra de Dios. Así que ¿por qué mucha gente se va al mundo, se va atrás? Porque no consideran estas cosas o tienen conceptos cerrados bíblicos. Ahora, vamos a considerar esto. Dice aquí la Biblia, versículo 12: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí está, en primer lugar, los instrumentos se caen. Mire lo que dice aquí: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, usted y yo tenemos que aprender. Dios nos ha dado unas manos para trabajar. Las manos hablan del trabajo, del avance. Las rodillas hablan del caminar, también del avance. Pero esas dos cosas se paralizan cuando usted piensa, cuando usted en el fondo de su corazón, o yo en el fondo de mi corazón, si no me salen bien las cosas, pienso que Dios no me ama, o que estoy perdiendo el tiempo, o que la Biblia no es la verdad. Y el diablo sabe poner eso en nuestro corazón. Por eso hay que considerar las tres cosas anteriores, porque entonces la gente que sirvió deja de servir. Las manos se caen y las rodillas se paralizan y deja de avanzar. Y cuando eso nos pasa, nosotros seguimos en el evangelio, pero con pensamientos distorsionados. No deje usted de servir. Levante sus manos. Mira, a mí se me han caído las manos muchas veces. A veces cuando uno encuentra un líder controlador y que todo le pone problema, a uno se le caen las manos. Pero sabe, es bueno que se le caigan las manos para que usted sepa que tiene que levantarlas, para que usted aprenda la guerra, porque esto es una guerra espiritual. Entonces si usted encuentra gente en la iglesia que no sabe manejar el liderazgo, a usted se le van a caer las manos, usted no va a querer avanzar. Pero eso es bíblico también. Entonces, cuando usted entiende el origen de las cosas y quién está detrás y cómo Dios está moviendo las cosas y que nada sucede al azar, entonces usted dice: yo amo es a Jesús, yo sirvo es a Él, y yo no me voy a dejar desviar de la meta. Y usted vuelve a levantar sus manos a pesar de. Y usted va al cuarto de la oración, al cuarto de guerra llaman. Y usted va al cuarto de la oración a colocar sus penas y sus dolores, a decir: Señor, mira, no entiendo esto, pero levanta mis manos, déjame, voy a seguir. Pero a veces tomamos el sentido contrario, no buscamos a Dios. Ahora, hay aquí en este capítulo de los 12 de los Hebreos algunas palabras que son muy importantes. Por ejemplo, aquí dice: levantad las manos caídas. Versículo 12, versículo 13 dice: haced. Esas son las palabras que quiero resaltar. Dice: levantad, haced. Versículo 14 dice: seguid. Versículo 15 dice: mirad. Mire, estas palabras hablan de su responsabilidad personal. Estas palabras hablan que usted tiene que levantar las manos. Dice: levanten, hagan, sigan, miren. Las emociones no pueden manejar su vida espiritual. Entonces hoy amanecí desanimado. Entonces no, levantad las manos caídas, mirad bien, haced sendas derechas. Eso es su propia responsabilidad. Mire, déjeme decir esto: si una persona en la iglesia se amarga, es porque quiere amargarse. No le eche usted la culpa a nadie, es usted el que está amargado. ¿Sí? Porque usted quiere. No, nadie lo amarga a usted. Usted se amarga porque usted quiere.
Usted tiene que aprender a manejar sus emociones. Va un hombre en el carro con su mujer, van los dos, ella va ahí tranquila, durmiendo, y de pronto aparece un marrano y el hombre se estaca y el marrano le dañó el carro y frena y le dice a la mujer: si ve, por estar dormida. Y la mujer: ¿qué pasó? No se duerma. Mire, así somos nosotros. Llegamos y nos amargamos porque queremos y empezamos a echar la culpa a otros. Es que tal, no, es usted el responsable, no es nadie más. Usted tiene que aprender a manejar sus emociones, y la amargura es una emoción, el desánimo es una emoción. Usted tiene que aprender a manejarlas. Usted tiene que, mire, uno de los salmos dice: bendice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuche, bendice y no olvides. Usted tiene que mandarle a su alma: alma, vamos a la iglesia, no sea rebelde. Y usted se para y su alma dice: no, tengo dolor de cabeza. Los niños de la iglesia van al baño. Empieza el niño a hacer así, y la mamá dice: ¿qué tienes? Quiero ir al baño. Y va al baño, y vuelve y baja y se hace ahí. Y al ratico otra vez, y la mamá: ¿qué tienes? Voy a ir al baño. Y vuelve al baño. La mamá no atiende el culto porque el niño la está manipulando. ¿Sabes yo qué hacía con mis hijos? Operación pellizco. Así, quieto, no va al baño más, aquí está. No se orinaban, y ahí estaban, aprendían. Eso significa, uno tiene que aprender a manejar emociones. Escuche, emociones. Y entonces, si usted se desanima, si usted no quiere volver a la iglesia, es porque usted no quiere. No sé si escucharon que se levantó un hombre perezoso y durmiendo, le decía, la mamá le dice: apure, vamos a la iglesia. Y él, y no quería levantarse. Y dice: vamos a la iglesia. Y que no, mamá, deme 3 razones para ir a la iglesia. Y entonces la señora le dijo: porque la Biblia dice, primero, porque la Biblia dice usted tiene que ir a la iglesia. Segundo, porque un cristiano responsable tiene que ir a la iglesia. Y tercero, porque usted es el pastor, hombre. Escúcheme, hermanos. Somos emociones. Usted tiene que aprender a manejarlas. Por eso dice: levantad, haced. No es que Dios le va a hacer. Nadie va a hacer por usted. Yo me maravillo, ¿no? Como la gente, mire, los pastores me dicen que mucha gente tiene miedo de ir a la iglesia. Dicen: no, es que me da miedo ir a la iglesia. ¿Y por qué le da miedo? Que de pronto me da el COVID. Bueno, está bien. La carne, las emociones, su temor, su incredulidad les dicen que no vaya a la iglesia porque les da miedo. Listo, no vengan. Pero al banco van, al supermercado van. Usted los encuentra por la calle comprando regalos. Pues ahí el COVID no está sino en las iglesias. Qué cosa, ¿no? Pero ¿sabe qué es eso? La carne. Pero yo los quiero llevar a esto. Mire, dice aquí: seguid la paz con todos, versículo 14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, 3 cosas: siga la paz, aprenda a tener relaciones en la iglesia, aprenda a tener relaciones con los demás, considere sus debilidades propias y las de otros. Usted no es perfecto, la iglesia no es un sitio para perfectos. Para eso es el cielo. Si usted quiere ser perfecto, es que no sé cómo será el mecanismo, pero nosotros lo podemos mandar para el cielo. Pero es que no sé cómo será el mecanismo pero escúcheme, la iglesia ese es el lugar de la gente imperfecta, pero que busca a Dios. ¿Sí? Mire, hermanos, siga la paz con todos. Para pelear se necesitan 2, ¿o no?
Sí. Si usted quiere pelear conmigo, pues pelee conmigo. Yo no voy a pelear con usted. Yo le voy a poner la otra mejilla. Ese es el espíritu que usted y yo tenemos que tener. Dice, y la santidad. Escuche esto, mire. Cada uno de nosotros tenemos que vivir una vida santa, esforzarnos en la vida santa. Y déjeme decir esto, hay que aprender a usar la lengua en las relaciones. Que si no sabemos usar la lengua nos va a dividir. Y dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, estas cosas son las que nos estorban para ver la gloria de Dios en la tierra y en el futuro. Ahora, permítame concluir mi sermón diciendo esto, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces les dije al comienzo que la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar. Los teólogos definen la gracia como el favor inmerecido de Dios. Pero déjenme decir que no voy a hablar de esa gracia. Voy a hablar de otra gracia. Voy a hablar de la gracia que usted tiene para ser líder, para caminar en la iglesia, para seguir su vida cristiana a diario. Eso es una gracia. Ustedes se han visto, yo tengo que pedirle a Dios que me dé gracia con la gente. Voy a ir a algún lugar, digo, Señor, dame gracia. Porque a veces la cara de uno no le gusta a todo el mundo. Entonces usted tiene que decir, Señor, dame gracia. Esa gracia es como el que usted llegue bien a las personas. Y yo creo que este texto está hablando de esa gracia, aunque yo voy a extenderlo a una general, pero específicamente a esa gracia, a la gracia en la cual usted puede seguir caminando en Cristo. Señor, dame la gracia de seguir caminando en Cristo. Entonces voy a definir la gracia aquí como toda la vida cristiana, la forma de vida cristiana, la comunión con la iglesia, el servicio que usted y yo tenemos. Gracia. Mire, hay mucha gente que quiere servir en la iglesia y entonces son bruscos para hablar, no saben llegar. Y entonces la gente los rechaza. Y entonces dicen, aquí no me aman, no hay amor. Pero no, es que usted necesita gracia. Usted necesita gracia. Señor, necesito gracia, dame gracia en esto. Y entonces cuando Dios le da gracia, entonces usted empieza a ser exitoso. Ahora, pero esa gracia se deja de alcanzar. Esa gracia empieza como a perderse cuando nosotros no consideramos las cosas que les hablé al comienzo. Mire, si usted lo rechazan, usted sabe que los hermanos lo rechazan a uno, ¿no? Me llamaba una hermana y me decía el otro día, ¿quién va a predicar el domingo? Y entonces yo le decía, ¿y por qué me pregunta eso, hermana? Es que es para saber. Yo le digo, bueno, usted es muy inteligente, yo también sé que usted es para saber, pero ¿para qué me pregunta eso? Dice, es que hay hermanos muy aburridores y el único predicador es usted, dice. Y entonces yo decía, va a predicar el hermanito tal. Dice, no, yo no voy a la iglesia. Ahora, no me dejan crecer la iglesia, ¿no? Porque me rechazan el liderazgo. No me la dejan crecer y me idolatran a mí. Había una hermanita que cuando yo iba me ponía mensajes y me decía, lo eché menos, sus predicaciones, su barbita, cómo le quedaba. El último mensaje que me escribió fue que tenía mucho frío, que si hubiera alguien que la calentara. Le pedía a esa hermana que no volviera más a la iglesia porque no me respetaba. Y le dije a esa hermana, si le mostrara estos mensajes a su marido, ¿qué diría su marido? Pero ¿sabe qué le quiero decir? Que la gente es así, para que miren cómo nos movemos nosotros. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Si a usted lo rechazan, ¿usted a dónde tiene que ganarse la batalla? ¿Con quién? Usted tiene que ir a sus rodillas a decir, Señor, dame gracia.
y voy a aceptar eso, y baja la cabeza, y Dios lo va a levantar, porque Dios es así, Dios es bueno. ¿Amén o no? Así es. Si usted tiene un trabajo y la gente lo rechaza y le va mal, ¿usted a dónde tiene que ganarse la batalla? Yo recién empecé a leer la Biblia. Un muchacho de mi trabajo me la montó de evangélico. Me decía evangélico. Yo estaba apenas leyendo la Biblia. Yo decía, ¿cuál evangélico me respeta? Yo ningún evangélico. Y un día me echó tierra. Yo estaba en un primer piso y él estaba en un segundo, y me echó la tierra por encima. Y yo le puse la mano. Y entonces nos suspendieron del trabajo. Y volvimos a trabajar, y el chino siguió montándomela. Y yo dije, tengo otro remedio, volverle a poner la mano. Pero el espíritu me empezó a amargar la vida a mí. Si es válido decir eso. La atadura de Cristo en mí me empezó a doler las manos, a decir, Señor, no, esto está mal. Entonces me retiré del trabajo para no ponerle la mano a mi amigo que se llamaba Luis Eduardo. Y me retiré del trabajo y conocí a Cristo. Si yo no sabía a dónde ir para solucionar un problema, yo conocí a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, ya supe dónde tenía que solucionar mis problemas. Y era en el cuarto de la guerra, era en el altar. Era con Él, y aprendí que era con Él. Y aquí estoy, batallando con Él. Amén. Quiero que miremos 4 cosas que tienen una incidencia en la gracia de Dios. La primera dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Escuche, usted tiene que revisar si hay raíces de amargura en su corazón, porque las raíces de amargura a usted lo estorba. Es en segundo lugar. Ahora, fíjese que cuando se habla de la raíz de amargura, no está hablando del árbol, sino de la raíz. La raíz es lo que va por dentro, que no se ve. Usted para poder tumbar una planta, maleza, usted tiene que destapar la tierra y sacarla. Usted la raíz no la ve, usted ve el árbol. Aquí está diciendo que usted tiene que cuidar la raíz de amargura. El árbol, ¿cuál puede ser el árbol de la raíz de amargura? Usted sabe cuál es el árbol de una mata de plátano, ¿no? Pero ¿cuál es el árbol de la raíz de amargura? ¿Cuál es? Puede ser la hipocresía. Entonces alguien puede venir, sonreír y mostrarse bien, pero su corazón, la raíz de amargura estará ahí, hipocresía. Alguien puede odiar a otras personas, ese es el árbol de la raíz de amargura. O dividir la iglesia, dividirnos en las relaciones, ese es el árbol de la raíz de amargura. Usted no ve el árbol, no sabe, pero el árbol tiene muchas manifestaciones. Usted, la persona en su corazón, allá adentro, tiene una raíz profunda. Mire, no es el árbol, es la raíz la que hay que atacar. Dicen que había un hermanito en la iglesia orando todo el tiempo que decía: Señor, quítame las telarañas de la vida. Y pasó el pastor y lo escuchó y le dijo: hermano, pídele a Dios que le mate la araña. Y es así. Usted tiene que luchar es por la raíz, no por las ramas. Ahora fíjese, la Biblia dice que usted tiene que mirar bien en su corazón. No sea que brotando alguna raíz de amargura, entonces usted tiene que cuidar la raíz de amargura. No deje que su corazón esté amargado por nada. Saque, vacíe, limpie su corazón, su alma, limpie su espíritu. Pero en segundo lugar dice que la raíz de amargura os estorba. Mire, lo quita de la gracia de Dios, porque una persona amargada ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere servir, ya empieza todo a criticarlo.
ya todo empieza a estorbarle. Ya es su raíz de amargura la que está estorbándolo y ya no quiere seguir caminando. Ya no es lo mismo. Hay un texto que dice que a nosotros nos toca mantener el primer amor desde el comienzo. Como empezamos a amar a Jesús, así tenemos que estar hasta el final. Dice la Biblia que no puede ser no puede ser tibio, puede ser frío o caliente. Pero sabe, a mí me parece que cuando permitimos raíces de amargura en el corazón, el amor se enfría, el primer amor se enfría. Y cuando ese primer amor se enfría, entonces nosotros comenzamos a ser estorbados en la vida cristiana. Así que usted tiene que luchar. Amén, hermanos. Segundo, la raíz de amargura contamina a los demás. ¿Y sabe cuáles son los primeros que contaminan la raíz de amargura? A la familia, a los hijos. Mire, muchos hijos de cristianos han caído por culpa de que los padres son amargados y tienen raíz de amargura en su corazón y no saben manejar relaciones, y les transmiten a los hijos lo mismo, y entonces los hijos resultan haciendo lo mismo. Va un líder y le dice va un líder a la casa y le dice a los hijos: el pastor me sacó del liderazgo. ¿A quién van a defender los hijos? ¿Al papá o al pastor? Van a decir: uy, sí, ese pastor tenga razón. Y usted empieza a estorbar y a contaminar a los demás, y contamina también personas en la iglesia. A otros los contamina, porque cuando uno tiene una raíz de amargura en el corazón, el árbol puede ser hablar mal de otros, hablar mal. Esas son las malezas que tenemos que quitar. Y nos dan un ejemplo aquí, en cuarto lugar, el ejemplo de Esaú. Dice la Biblia: no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú. Imagínese usted, usa dos palabras, la primera fornicario y la segunda prófano, para referirse a una persona que deja de alcanzar la gracia de Dios. Esaú, usted sabe, el hermano de Jacob. Esaú nació de un vientre donde venían gemelos. Se dice que en el vientre de su madre, Jacob, cuando iba a nacer Esaú, el otro niño lo cogió de aquí y nacieron los dos. Y cuando vio que nacieron, la partera dijo: pero ¿y esto? Entonces le puso de nombre Jacob, que significa el que suplanta. Porque la partera dijo: este niño no lo quería dejar nacer, no quería que fuera el primero, quería ser él el primero. Y ese dicho empezó a popularizarse en la familia. La mamá empezó a decirle a las hermanas y a las tías: ¿cómo les parece que nacieron mis hijos? Y Jacocito cogió al otro del calcañar, y todas decían: ¡ay, qué lindo! Y le pusimos de nombre Jacob. Y se contaban la historia. Entonces, cuando venía, el uno era el mono y el otro era diferente. El otro era rubio, rojo. Y entonces cuando venía el rojito de Esaú, todos decían: ay, mire, pero el hermano. Es como cuando nacen dos niñas en una casa y entonces la mayor no es tan atractiva como la menor, y entonces todo el mundo empieza a decir: uy, la menor le puso la pata. Y entonces la otra niña empieza a decir: ¿cómo así que me puso la pata? Sí, claro. Entonces quiere decir, ella empieza a traducir que ella es más fea que la otra, y empieza a generar amargura en su corazón, a brotarle una raíz en su corazón. Entonces Esaú, la gente empezaba a hablar así, y venía Esaú y decían: mire Esaú, pero su hermano. Y Esaú empezó a tener aquí en su corazón eso. Ahora escúcheme, si a usted le dicen que usted no ponga en su corazón esas cosas. Mire, si usted va por la calle y le dicen burro, usted no ponga cuidado. ¿Listo? Si usted sigue avanzando y le dicen burro, adiós burro, usted no ponga cuidado.
Si sigue y le vuelven a decir burro, no ponga cuidado. Pero si sigue y le dicen burro, tóquese las orejas. ¿Está bien? A ver si es verdad que usted tiene orejas grandes. Pero no ponga cuidado. Escúcheme. Usted tiene que aprender a manejar eso. Mire, Jacob y Esaú, ellos dos generaron una rivalidad que se la generó los padres, porque la mamá amaba a Jacob, no a Esaú. A Esaú lo amaba el papá. Entonces, cuando venía cansado de Esaú y el otro Jacob, que era el que hacía las recetas, porque la mamá le había dicho todas las recetas, cuando venía le dijo: ay, venga, estoy cansado, deme de su guisado. Y él le dijo: sí, claro, pero eso tiene un precio, nada es regalado en esta vida, así que véndame su primogenitura. Y Esaú dijo: ¿y a mí para qué me sirve eso? Y de todas maneras el que quieren es a este man todo el tiempo, es el bonito de la casa. Dijo: listo. Y le vendió la primogenitura, sin notaría ni nada, pero se la vendió. Ahora es cómo hacer para obtener la primogenitura. Entonces la mamá, que escuchó y supo el negocio, dijo: tranquilo, yo le ayudo, esperemos el momento. Entonces, cuando se dio el momento que el papá dijo: ya me voy a morir, ya vaya, tráigame casa para que lo bendiga, la mamá dijo: ya, ese es el momento. Lo vistió, lo arregló, le hizo el guisado, y su papá bendijo a Jacob. Jacob estaba haciendo algo legítimo, cogiendo la primogenitura, porque él la había comprado. Para obtener el negocio engañó a su padre, porque Jacob era un suplantador, un engañador. Engañó a su padre, pero estaba tomando algo que era de él, lo había comprado. Bueno, cuando vino el otro y guisó el cabrito y dijo: padre, aquí está, el papá se asustó y dijo: ¿cómo así? ¿A quién bendije? Y dijo: su hermano Jacob. Cayó en cuenta y dijo: su hermano Jacob me engañó. Y él dijo: padre, pero no hay otra bendición. Y la Biblia dice que lloró. Dice aquí la Biblia que la procuró. Dice: ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, Saúl lloró y dijo: padre, bendíceme. Ya estando viejo, después de pasar el tiempo, se dio cuenta el valor de la bendición, pero ya no podía. ¿Y no será que algunos dejan de alcanzar la gracia de Dios y cuando venga la gloria de Dios se den cuenta que ya no lo puedan alcanzar otra vez, y ya lloren con amargura y digan: y Señor, no se puede? Usted no pierda su primogenitura, usted no pierda su bendición. Lo que Jesús le ha dado, usted no lo pierda, luche por él. Lo que Dios le ha dado a usted, lo que Jesús dio a su corazón, sus dones, el conocimiento, lo que Dios le dio a usted, mire, es la gracia de él con usted. Eso nosotros no se lo dimos a usted. Nosotros no podemos salvar ni una mosca, hermanos. Un pastor no puede salvar ni una mosca, nada de eso, ni a veces ni a la familia misma la puede salvar. Dios se lo dio a usted. Y entonces, hermano, Esaú dejó que en su corazón hubieran raíces de amargura, debido a que no tenía el amor de su madre, y tuvo en poco las cosas de Dios. Y llorando, aún llorando, no pudo obtenerlas otra vez. Y hermano, para eso se nos dice a nosotros aquí el ejemplo, para que usted y yo sepamos y luchemos y aprendamos. No, Dios me ama, Dios me ama, Dios me escogió, Dios me llamó, Dios me dio gracia de entender sus palabras, Dios me dio gracia ante las personas. Mire, a veces nosotros nos quedamos con uno que nos critica y perdemos a todos los demás que hemos bendecido nosotros. Y pues ¿sabe por qué? Es por nuestra sensualidad aquí en el corazón. Así que vamos a ir adelante, vamos a mirar bien y vamos a servir a Dios. Ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Miren, no estamos jugando. Si Jesucristo viniera hoy, no sé cuántos se quedarían. ¿Cuántos dejaron de alcanzar la gracia de Dios? Y usted que me está escuchando en la casa, nosotros transmitimos porque hay que transmitir, pero no se quede en la casa. No se quede en la casa. Amén. Póngase en pies, por favor. Gloria al Señor. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias por ser fiel. Gracias por tu misericordia, por la gracia que ha sido derramada a nosotros. Señor, guarda nuestro corazón. Señor, perdónanos y guarda nuestro corazón de amarguras, de cosas incorrectas. Enséñame a considerar tu soberanía, tus sufrimientos, Señor Jesucristo, los héroes de la fe, la disciplina de Dios. Enséñame, Padre, te lo pido, te lo reclamo, en el nombre de Jesús. Y este año te serviremos como al principio, te amaremos, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.